Buenas tardes, soy Sobresmir Valdez Cobosa del Grupo 2 de la Facultad de Arquitectura de Culiacán, Sinaloa. A continuación le voy a explicar dos clases de triángulo, el triángulo rectángulo y el triángulo oblicuángulo. El triángulo rectángulo es un polígono de tres lados, el cual uno de sus ángulos es recto, quiere decir es igual a 90 grados. El triángulo oblicuángulo es un polígono de tres lados, el cual ninguno de sus ángulos es recto. ¿Qué quiere decir? Que ninguno es igual a 90 grados. A continuación voy a explicar el problema del triángulo rectángulo que escogí de aquí de mi casa. El triángulo rectángulo que escogí de aquí de mi casa fue esta L de aquí y de punta a punta. Medí el lado de arriba, el cual midió 1.87 metros, y medí el ángulo de abajo a este punto, el cual midió 60 grados. Y utilicé las funciones trigonométricas para saber los lados y los ángulos restantes. Para obtener el lado B, utilicé la función trigonométrica de tangente de 60, el cual la despejé, que tangente de 60 es igual a cateto opuesto por cateto adyacente sobre cateto adyacente. Entonces despejé la B hacia el otro lado. Entonces ya tengo una ecuación de B es igual a 1.87 metros entre tangente de 60, el cual me salió 1.8 metros el lado este. Saqué la medida del ángulo alfa, el cual utilicé la función trigonométrica de seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, el cual ya con la medida de este lado que había sacado antes, 1.8 entre 2.16 que saqué la hipotenusa de aquí, entonces me salió el ángulo de 30. Después, antes de esto había sacado también la medida de la hipotenusa, el cual utilicé la función de seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, para despejarla y saber su medida. Me dio 2.16 metros. Y después verifiqué la medida de los ángulos. Entonces, beta me dio ese que había medido 60 grados. Alfa ya me había dado 30 grados. Entonces, todos los ángulos de un triángulo deben de medir 180. Entonces resté, como solo me quedaba la medida de uno, resté los ángulos que ya tenía a 180 y me quedó 90, en el cual verifiqué el triángulo rectángulo. A continuación les voy a explicar el problema del triángulo oblicuángulo, el cual lo obtuve de esta máquina que tengo aquí, que tracé el triángulo con plumón por ahí, que no se nota mucho, pero es la parte donde pude sacar un triángulo oblicuángulo de aquí de mi casa. A continuación utilicé las leyes de senos y cosenos para resolver este problema. Medí la hipotenusa de 15 centímetros y un lado de 7 centímetros, y medí un ángulo el cual me dio 42 grados. Para saber el lado restante del triángulo que me hacía falta, del triángulo oblicuángulo, utilicé la función de seno de 42 del ángulo que ya había medido, en el cual metí el cateto opuesto entre la hipotenusa que ya la había medido. Entonces despejé 15 hacia el otro lado para tener la medida del lado este, el cual me dio 10.13 centímetros. Con esa medida ya completé los tres lados del triángulo. Entonces saqué el ángulo alfa, el cual utilicé la función de seno también, cateto opuesto sobre hipotenusa, los cuales los lados ya los tenía medidos, 7 entre 15. Despejé senos al otro lado, seno inverso, y me salió que alfa fue 27.82 grados. Entonces solo me quedaba como incógnita un ángulo que era beta, para
completar con todas las incógnitas. Entonces, como todos los ángulos de un triángulo son igual a 180, sumados son igual a 180, y solo me faltaba uno, entonces puse 180 y le resté los ángulos que tenía, y el cual me quedó que beta es igual a 110.18 grados. Entonces ahí verifiqué que el triángulo era oblicuo porque el ángulo mayor era mayor de 90 grados, y sumados todos los ángulos me dan 180. Muchas gracias.